Los que no han seguido la línea de pensamientos con nosotros como iglesia en el estudio de los profetas menores, hoy va a ser de pronto no van a imaginarse lo que ya hemos hablado, los fuertes mensajes que se han tocado, porque ha sido fuerte el mensaje, es la palabra del Señor. Se ha hablado de juicio, de la ira venidera. Así que de pronto los que están hoy vienen nuevos van a decir, bueno, qué chévere, no le paga. Pero los que ya han sido abofetados, hemos sido abofetados, golpeados, en el buen sentido de la palabra, por la escritura, vamos a poder decir, bueno, por fin un mensaje de aliento. Bueno, aunque todos los mensajes son de aliento, por fin un mensaje más que todo suave, un poco amoroso, diría yo. Y de hecho el título que le he puesto al mensaje en esta mañana es La esperanza de un futuro mejor. La esperanza de un futuro mejor. Por eso les decía, los que ya vivieron, esto es como un paréntesis, como un buen paréntesis que vamos a tener en el estudio de los profetas menores, y eso lo hace el Señor soberanamente, lo hace el Señor bondadosamente para traer aliento a su pueblo, para traer aliciente a su pueblo, no solamente al pueblo que ministró Miqueas, mis hermanos, sino también a nosotros en este lugar. Recordemos que hay un auditorio primario al cual fue dirigida la profecía, al cual fue dirigido el libro, pero también hay otro un auditorio, digámoslo así, secundario. ¿Quiénes son? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que todas aquellas cosas se han escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por las escrituras seamos consolados, seamos edificados. Y yo espero, mis hermanos, que podamos ser en esta mañana en gran manera consolados, en gran manera edificados, y que todo esto nos mueva a amarlo más a Él, que todo esto nos mueva a vivir más para Él, que todo esto nos mueva, mis hermanos, a sorprendernos del gran amor de Dios. Hay una prédica del pastor Sugel Michelén cuyo título es El sorprendente amor de Dios. Mis hermanos, realmente el amor de Dios es sorprendente. Nosotros quizás en algunas ocasiones podamos sorprender a nuestra esposa con un detalle que ella nos espere, con algo que nos espera, o ella a nosotros, qué sé yo, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, el amor de Dios es realmente sorprendente. Así que vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar y a colocar en las manos del Señor este tiempo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que me regalas en esta mañana, Señor, de poder estudiar junto con mis hermanos tu palabra, de poder ser edificados por tu palabra, porque confío y sé y entendemos, Señor, que tu palabra es como espada de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestro corazón, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Yo te pido que nuestro corazón pueda ser quebrantado por tu palabra, que nuestro corazón pueda ser quebrado, Señor, humillado por tu palabra, Señor. Que hoy nuestro corazón se pueda rendir al único Dios verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo te pido que nuestra mente hoy se pueda rendir a tu perfecta sabiduría, a tu soberana sabiduría, Señor. Yo te pido que nuestro corazón se pueda rendir a ti en este día, que podamos darte gloria, que podamos darte honra y alabanza. Señor, danos la gracia, dame la gracia para caminar en la Escritura, Señor, para presentarme como un siervo fiel, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, Señor. Dame la gracia, el denuedo, la sabiduría,
para hablar de tu palabra en este día, Señor. Habla a nuestros corazones y edifícanos de una manera especial, te lo pido. En el nombre glorioso y perfecto de Cristo Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Ya no tengo que leer todo el capítulo porque lo leímos esta mañana, así que solamente vamos a leer el versículo 18, que es el que me interesa en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Subraya ahí en la mente, y si no le gusta subrayar su Biblia, la palabrita aflicciones del tiempo presente. El apóstol resalta esa expresión, resalta esa palabra, las aflicciones del tiempo presente. El apóstol declara esas palabras inspirado por el Espíritu Santo, dejando por sentado, mis hermanos, que las aflicciones en la vida del creyente son una realidad, son una gloriosa realidad, son una gran realidad. De hecho, Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice que no solamente se nos ha sido concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. ¿Cómo así? O sea que las aflicciones vienen en el paquete de la salvación. Sí, mis hermanos. Las aflicciones hacen parte de la vida cristiana. Las aflicciones hacen parte de la vida del creyente. Filipenses 1:29 dice que no solamente se nos concedió. Suena como a privilegio, es un privilegio, ¿no? Que creamos en Él. ¿Consideran que es un privilegio creer en Cristo? Amén. ¿Consideran que es un privilegio sufrir por Cristo? Amén. Deberíamos ponerlo en ese mismo, porque la palabra lo pone en ese mismo nivel, mis hermanos. Es un privilegio. Difícil, perdón. Sí, es difícil. No es fácil. Pero la Biblia lo pone al mismo nivel. No solamente se nos es concedido que creamos en Él, sino que padezcamos también por Él. Mis hermanos, las aflicciones en la vida del creyente son una realidad. Pero cuando vienen esos tiempos de aflicción, cuando vienen esos tiempos de adversidad, nosotros como creyentes debemos mirar con los ojos de la fe, mis hermanos, mirar hacia el futuro y poder ver ese futuro glorioso, valga la redundancia, que nos espera. Poder darnos cuenta que tenemos esperanza, que no todo está perdido, que no todo se ha perdido. Mis hermanos, el creyente aún en la más terrible tribulación puede levantar sus ojos y mirar hacia el futuro y darse cuenta de la misericordia y de la bondad del Señor, y darse cuenta que le viene un futuro mejor, que viene un futuro mejor para nosotros como creyentes. Amén, mis hermanos. Nosotros como creyentes no debemos ahogarnos, como dicen por ahí, en el vaso de agua. No debemos ahogarnos, mis hermanos. Debemos mirar con el ojo de la fe, mirar lo que viene, mirar la nueva Jerusalén, mirar los cielos nuevos y la nueva tierra. Por eso el apóstol en Romanos capítulo 8, 18 dice que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hagamos como un cuadro comparativo.
¿Por qué no son comparables? Características de las aflicciones presentes. Son temporales. Son temporales. Características de la gloria venidera. Son eternas. ¿Sí notan? Porque el apóstol dice no son comparables. O sea, no se comparan, no se pueden comparar. Si usted mira a la otra, esa se va a terminar. Como dice un pastor en Santander, un poquito más de sufrimiento, un poquito más de aflicción, y aparecerá el Rey de Gloria, y estaremos con Él por toda la eternidad. Amén, mis hermanos. Un poquito más, no son comparables. ¿Por qué más podríamos decirlo? ¿Por qué más? Son temporales, son corticas, de hecho, no solamente son temporales. ¿Te recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? No recuerdo si es en Corintios, si no estoy mal. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un eterno y excelente peso de gloria. ¿Esta qué? Leve, cortica, no es extendido. De hecho, Santiago dice, si no estoy mal, creo que Santiago dice que el Señor no pone una carga que no podamos llevar, y que juntamente con la prueba que hace, da la salida también. Mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aplicación. Así que, mi hermano, cuando estemos en medio de la aflicción, cuando estemos en medio de la prueba, recuérdale a tu alma, a tu corazón, Romanos capítulo 8, versículo 18. Esas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. No son comparables. Cuando estés en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, recuérdale a tu alma lo que dice Apocalipsis 21. Nuevos cielos y nueva tierra nos esperan, porque nuestro futuro no está en nuestras manos. Nuestro futuro está en las manos de nuestro buen Salvador llamado Jesucristo. En Él está nuestro futuro, en Él está nuestro destino. Por eso podemos levantarnos aún en medio de la prueba y ver la gloria de Dios y darle gracias a Dios por nuestro futuro. Hay muchos misioneros, muchas personas que han sufrido, mis hermanos, pero levantan su mirada hacia el futuro y se dan cuenta de lo que viene, de la gloria venidera que en ellos ha de manifestarse. Si ustedes leen Hebreos capítulo 11, se darán cuenta que muchos fueron aserrados, muchos fueron muertos de manera terrible. Sin embargo, ellos tenían puesta la mirada en el autor de la fe, en el autor y consumador de la fe, en el autor de la nueva Jerusalén, de esa nueva ciudad celestial. En ellos tenía la mirada. Hay un hombre en la historia. Eso sucedió en el año 1517. Había un hombre que por casualidad o por causalidad, por providencia del Señor, viajó junto con un sacerdote. Iban en la misma embarcación, si no estoy mal. Y el sacerdote era muy orgulloso. Providencialmente terminó teniendo como cierto roce con el creyente, porque él le dijo que él era un salvador de almas. Le dijo el sacerdote al creyente, y el creyente le dijo: ¿y dónde las encuentras cuando las salvas? ¿Cómo así que dónde las encuentro? ¿Y dónde las dejas cuando las terminas de salvar? Claro, se enfureció el sacerdote, le dijo: tú eres un hereje, me las vas a pagar cuando lleguemos. Lo denunció, terminaron quemando casi toda la planta de sus pies hasta quedar en los huesos prácticamente. Cuando se le dijo que se retractase, él dijo que no se iba a retractar, porque la misa no tiene el poder de justificar a nadie, solamente
Cristo tiene el poder de justificar sus pecados. Cuando tuvo la oportunidad de llegar a su tierra, porque allí murió, la esposa fue a verlo y él le dijo: Elizabeth, cuida a nuestros hijos en el temor del Señor y sigue amando a Cristo, porque Él es bueno. Y le dijo: me quemaron los pies, pero no me pudieron quemar la lengua para seguirlo declarando a Él. Amén. Hay un futuro glorioso que nos espera. Hay un paréntesis que se abre en medio de la adversidad para mirar al Dios bueno, que todo lo tiene planeado para la gloria de su nombre y para el beneficio de sus hijos. Amén, mis hermanos. Así que con eso en mente, vayamos a Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. ¿Cómo es el título? La esperanza de un futuro mejor. Miqueas capítulo 4 dice la palabra: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vamos a leer el capítulo y luego comienza. Dice, verso 2: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno, gracias, en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pero pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mujeres de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dices: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas como tus uñas de bronce, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Si ven, mis hermanos, porque les dije que hoy va a ser un poco suave el mensaje, aunque esperamos que el Señor nos ayude en su gracia.
Verso 1, ¿qué dice? Acontecerá en los postreros tiempos. Acontecerá en los postreros tiempos. En un medio de un contexto de juicio, en medio de un juicio que se avecinaba contra el pueblo, que posiblemente ya había llegado contra el reino del sur o estaba por llegar contra el reino del sur, contra el reino del norte, y que vendría sobre el reino del sur. En medio de ese contexto, mis hermanos, en medio de ese contexto de juicio, de palabras fuertes como las que hemos visto en mensajes anteriores, en medio de ese contexto, Miqueas levanta su mirada hacia el futuro y dice: en los postreros días. Miqueas puede ver con sus ojos de la fe, con los ojos de Dios, con los ojos espirituales, el futuro glorioso que les esperaba al pueblo de Dios, aunque estuvieran en medio del juicio, en medio de consecuencias. Recuerden, mis hermanos, la salvación le pertenece ¿a quién? Al Señor. Si pecamos y somos hijos de Dios, ¿vamos a recibir consecuencias? Claro que sí. Si no, preguntémosle a David. Si no, preguntémosle al mismo pueblo. ¿O acaso fue fácil el exilio en Asiria? ¿O acaso fue fácil el exilio en Babilonia, mis hermanos? No, ellos sufrieron las consecuencias de su pecado. David sufrió las consecuencias de su pecado. Pero, mis hermanos, nuestro futuro está asegurado. El futuro del pueblo de Dios está asegurado por la mano poderosa de nuestro buen Salvador, de nuestro buen Dios. Y dice el profeta: acontecerá en los postreros ¿qué? En los postreros días. Miren cómo lo expresa un comentarista: en un día malo de conflictos y guerra, Miqueas pudo hablar de un tiempo de paz entre las naciones, porque vio la venida de Cristo para establecer su reino terrenal entre los hombres, en contraste con la sórdida situación que lo rodeaba. A pesar del miedo presente, de los juicios que se abatirán sobre el pueblo de Dios, Miqueas levanta los ojos y ve un brillante cuadro de gloria futura. En medio de ese contexto difícil, en medio de ese contexto, mis hermanos, Miqueas puede mirar hacia el futuro y darse cuenta de la gloria de Dios, y darse cuenta de lo que vendría para el pueblo de Dios. ¿Se pueden imaginar lo alentador que fueron estas palabras para el pueblo, mis hermanos? Te pregunto, ahí Miqueas está viendo la segunda venida, ¿cierto? O sea, todavía Jesús no había venido la primera vez, él ya estaba mirando hacia un futuro más allá. Uh-huh. De hecho, el tiempo glorioso, ahorita cuando veamos el capítulo, lo que va a pasar, hay cosas que solamente van a pasar cuando Cristo venga por segunda vez, que algunos le llaman el milenio, pero bueno, en nuestro punto de vista no lo vemos como el milenio, lo vemos como el siglo venidero que se avecina, o ya cuando estemos en la eternidad para siempre con el Señor. Sí, Joana, ¿está bien? Sí. Ok. Entonces dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera. Como les decía, mis hermanos, en medio de ese contexto difícil, Miqueas levanta sus ojos hacia los postreros días, hacia los postreros tiempos, y se da cuenta de la gloria de Dios. Les decía, esto tuvo que ser alentador para el pueblo. ¿Se pueden imaginar, mis hermanos, por ejemplo, el reino del norte estando en medio del cautiverio, en medio de la aflicción, en medio del oprobio, en medio de la burla, leer palabras como estas? Tuvo que ser alentadoras palabras. Y miren lo que dice el texto: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. La idea esencial en esta afirmación, mis hermanos, es que solamente un solo Dios va a ser adorado. Es que solamente se va a ver una sola adoración. Esa es la idea central de esta parte del verso. Solamente se adorará al único y Dios
verdadero. Pregunta: ¿fue de aliciente estas palabras para el pueblo? En especial para el remanente fiel que estaba en medio del pueblo. Recuerdan que no todos estaban en idolatría, no todos habían caído en pecado, no todos habían dado la espalda a Dios. Había un pueblo que no había doblado su rodilla delante de los Baales. Había un pueblo que no había doblado su rodilla delante de falsos dioses. Había un pueblo que seguía amando al Señor. Había un pueblo que seguía adorando al Señor. Había un pueblo que seguía conservando su alma para el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en esa lista tenemos que incluir ¿a quién? A Miqueas, por lo menos a Miqueas. Debemos incluir a Miqueas en esa lista. Así que imagínense la rabia, el enojo, lo cansado que debían estar Miqueas y el pueblo fiel en medio de Israel, viendo a sus hermanos como cayendo en idolatría, adorando falsos dioses, venerando falsos dioses, cayendo en una inmoralidad sin precedentes. Imagínense lo que ellos habían sentido. Posiblemente, o lo más seguro, es que se habían sentido molestos, enfadados por el pecado en el cual había caído el pueblo. Pero ahora Miqueas les recuerda que la casa de Jehová será establecida, será preeminente, que la adoración verdadera sería establecida. Es un aliciente para los verdaderos hijos de Dios. Es como si Miqueas les estuviera diciendo: tranquilos, un día la falsa idolatría, la falsa idolatría, la idolatría se va a acabar. La falsa adoración va a cesar, se va a terminar, y solamente quedará una verdadera adoración y un pueblo adorando al Dios verdadero. Y miren lo que termina diciendo el texto: a él correrán ¿qué? ¿Qué dice? Todos los pueblos, dice la Nueva Traducción Viviente. Gente del mundo entero acudirá a él. Gente del mundo entero acudirá a él para adorarlo. En ese contexto de adoración, en ese contexto de verdadera adoración, Miqueas le recuerda al pueblo que gente de todo el mundo, de todas las regiones del mundo, vendrán a él para adorarlo. La pregunta es, mis hermanos, ¿será que en ese grupo estarán los adoradores falsos? ¿Cierto que no? La Biblia dice: el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra fue un gran aliciente para aquellos hombres fieles, para aquellos hombres que permanecieron agradando y glorificando al Dios verdadero. Pero fueron palabras terribles para aquel pueblo que aún seguía terco, que aún seguía en su idolatría, y que pese a la promesa de Dios no quisieron arrepentirse. Aplicación, mis hermanos, esto es una buena noticia para nosotros. Va a haber un día en que ya no habrá ninguno subiendo al Monserrate de rodillas. Va a haber un día en que ya no habrá falsos dioses, no habrá nadie adorando a falsos dioses, solamente se adorarán al Dios único y verdadero. Esa es una buena noticia para los hijos de Dios. Pero no es tan buena para aquellos que aún no han puesto su mirada en Cristo. Pero hay una esperanza. La Biblia dice que hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Mi amigo, mi amiga, no esperes que la muerte te sorprenda. No esperes que se termine esa esperanza. Aprovecha ahora, pon tu mirada, pon tu fe en Cristo. Arrepiéntete y vuélvete al Cristo de la gloria, para que un día puedas estar en esa lista de toda lengua, tribu y nación, adorando al Dios verdadero, al único digno de gloria, de alabanza, que es nuestro buen Salvador. Arrepiéntete y vuélvete a Él. ¿Qué más dice verso 2? ¿Qué dice? ¿Vendrán qué? Muchas naciones Y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos.
Mis hermanos, no solamente correrán a Dios, el verso anterior termina diciendo que muchos correrán a Él, o como dice la Nueva Traducción Viviente, gente de todo el mundo correrá a Él para adorarlo. Pero el verso 2 comienza diciendo que ya no solamente correrán a Él para adorarlo, correrán a Él para buscar ¿qué? Instrucción, para ser enseñados, para ser instruidos. ¿En dónde se encuentra la verdadera sabiduría, mis hermanos? ¿Acaso no es en Dios? ¿En dónde se encuentra la verdadera instrucción? ¿Acaso no es en Dios? ¿Recuerdan lo que dice Proverbio, el consejo que le da Proverbio a los padres? ¿Instruye qué? ¿Al niño en qué? Y no está hablando, el texto no está hablando del camino de Dios como tal, aunque nos lleva a ese pensamiento. El texto lo que estaría diciendo, instruye al niño en el camino del sabio. Pero ¿cuál es el camino del sabio? El camino de Dios. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Dónde está la verdadera instrucción, mis hermanos? ¿Dónde? En la palabra. ¿Dónde correrá la gente? ¿A quién correrá la gente? Adorarlo solamente, no, a buscar instrucción a Dios. Y dice que serán ¿qué? Enseñados. Y esa parte es fácil. Es fácil, mis hermanos, sobre todo cuando hay un buen maestro como el Señor. Nosotros tenemos un excelente maestro que nos instruye, que nos enseña, que nos habla, que usa personas para hablarnos de la palabra. Y es fácil esa parte, no es tan complicada, no es tan difícil, aunque hay algunos textos de la palabra que es difícil de entender. Claro que sí, hay algunos temas teológicos que son difíciles, pero en términos generales no es complicado recibir instrucción bíblica. Lo complicado, ¿saben qué es? Ponerla en práctica. Eso es lo complicado. Es fácil tener una buena teoría. Es fácil tener una buena teoría. Lo que no es fácil es tener una buena práctica. Es tener una excelente práctica. ¿Qué dice Miqueas? En esos postreros tiempos la gente, el pueblo de Dios, los hijos de Dios serán instruidos, verdaderamente enseñados. Mis hermanos, de este lado de la gloria es complicado poner en práctica la palabra, aunque debemos hacerlo, aunque debemos esforzarlo para hacerlo, pues la Biblia nos anima a que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra de Dios. La Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Cristo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dios nos motiva, la palabra nos motiva a que podamos obedecer la Escritura, que podamos obedecer al Señor, pero no es fácil, mis hermanos. Una cosa es la práctica, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero el Señor nos ayude para que en lo posible puedan estar a la par, para que en lo posible, mis hermanos, podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Me encanta cuando Pablo, creo que es en Colosenses capítulo 2 o 1, versículos 9 y 10, dice, ora por los colosenses y dice, oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y en el verso 10 da el propósito, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y ese debe ser el propósito. El propósito de estudiar Miqueas no es tener un buen concepto acerca de los profetas menores, tener un buen concepto de teología. No, mis hermanos, el propósito debe ser dar gloria al Señor. El propósito debe ser andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. El Señor nos ayude, mis hermanos, a comportarnos, a andar como es digno del Señor, a comportarnos a la altura de nuestro llamamiento. Recuerden lo que dice Eclesiastés, y Dios nos guarde, como las moscas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es considerado por sabio. El Señor nos ayude y nos dé la gracia para poder caminar agradándole a Él. ¿Qué más dice? Vendrán naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Pero noten, wow, bendito el día, mis hermanos, en que esa profecía se cumpla perfectamente.
aunque debemos trabajar y agradar a Dios. Y andaremos, ¿por qué? Por sus veredas, mis hermanos. Eso nos habla de que no solamente ellos serían instruidos, sino que harían poner en práctica la palabra. Llegará el momento, mis hermanos, que el pueblo de Dios vivirá perfectamente acorde a la palabra de Dios. Recuerdan, hay un propósito, hay una estatura a la cual debemos llegar. ¿A la estatura de quién? Del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. ¿Y quién se va a encargar de llevarnos a esa estatura? Filipenses 1:6, aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se encargará. ¿Debemos ser esforzados? Claro que sí, mis hermanos. ¿Debemos ser diligentes? Claro que sí. Pero cuando lo seas, reconoce lo que dice la palabra. El que pone el querer como el hacer es Él, por su buena voluntad, para que puedas darle la gloria a Él siempre y no caer en el orgullo, en el necio orgullo. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Qué bendición, mis hermanos. Qué bueno. El Señor nos ayude. Que esto sea una motivación, mis hermanos, para poder andar en los caminos de Dios, para poder en práctica tu palabra. Qué bueno lo que la palabra de Dios, qué bueno el deseo del salmista cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos ayude, que haya ese anhelo en nosotros de poder andar en la palabra de Dios. Esta es una profecía futura, mis hermanos, que se va a cumplir a cabalidad en el futuro, cuando el Señor venga y termine su obra en nosotros. Pero qué bueno que de este lado de la gloria podamos esforzarnos en agradar al Señor y en vivir para Él. Que esto sea una motivación no para cruzar nuestros brazos, sino para ser diligentes y querer ser más como Cristo y menos como nosotros. El Señor nos ayude. Dice: porque de Sión o de Jerusalén. Ahí va, yo creo que esto se refiere, mis hermanos, a la nueva Jerusalén, a la Israel celestial. Si bien es cierto de dónde viene la ley, de Israel, de allí viene el Evangelio. Dios soberanamente permitió que de allí saliera la palabra, pero yo creo que el profeta apunta al futuro en este lugar. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mis hermanos, ya no necesitarán espada para gobernar. ¿Qué será suficiente? La ley de Dios, la palabra de Dios. Con eso será suficiente para gobernar todas las naciones. Verso 3, que dice: antes de seguir, miren lo que dice un comentarista en cuanto al verso 2. Aquel día estará aún en el futuro. Esperamos el cumplimiento de esas cosas cuando Cristo venga a perfeccionar su reino justo y recto sobre la tierra y a reinar personalmente entre los hombres. ¿Cuándo esperamos esa profecía, mis hermanos? Perfectamente, no cuando Cristo venga, porque el Señor sigue el soberano y está gobernando en estos momentos, y lo hace por medio de su palabra y lo hace como Él quiere. Verso 3, ¿qué dice? ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Qué dice? ¿Y Él qué? Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Este versículo me parece bien interesante, y ahorita les voy a decir por qué. Y Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién será el que gobierne, mis hermanos? El Señor, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. Tremendo, ¿no? En medio de un juicio, en medio del contexto, en medio de la guerra, mis hermanos, Miqueas mira hacia el futuro y dice: va a llegar un momento en que ustedes no van a necesitar los elementos de guerra. Va a llegar un momento en que no habrá guerra. ¿No les parece glorioso cuando leen Apocalipsis y dice: vendrá un momento en que no habrá llanto ni dolor? Mis hermanos, Miqueas les dice al pueblo: va a llegar un momento en que
sus asadones, sus elementos de trabajo, sus elementos de guerra, los tendrán que usar para elementos de trabajo. Yo soy de los que pienso que, bueno, el trabajo no es una maldición. Y desde el otro lado de la gloria, yo creo que el trabajo continuará cuando estemos en nuevos cielos y nueva tierra. Pero la guerra ya no será necesaria. Pero quiero que veamos esto a la luz de lo que dice Joel capítulo 3, versículo 10. Vamos allí, mis hermanos. Joel capítulo 3, versículo 10. Ya esto lo vimos. Pero quiero que vean el contraste, o hagamos una comparación paralela entre estos dos pasajes. En Miqueas, miren lo que dice Miqueas en su profecía. Y sus lanzas para hoces, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Solo dice el profeta Miqueas mirando hacia el futuro glorioso que espera a los hijos de Dios. Pero miren lo que dice Joel a la luz de eso. Dice, ¿dónde está? Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, que dice todo lo contrario, ¿no? Forzad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Y ese versículo que ya lo estudiamos, aparece en un contexto de juicio. Dios enfrenta al pueblo y le dice al pueblo: ustedes me tienen que enfrentar a mí. Y va a ser tan fuerte. Tienen que prepararse de tal manera que sus elementos de trabajo lo tienen que convertir en elementos de guerra. Y aún se tienen que armar del mejor pensamiento positivo, que creo que es una redundancia. Tienen que tener el máximo, un pensamiento positivo. Por eso dice, diga al débil, fuerte soy. Y en ese momento yo les decía que yo busqué por internet para ver si había una prédica de diga al débil, fuerte soy. Pero ¿por qué yo predicaba esto y aplicaba este verso a animar a una persona? Verdaderamente pues somos débiles, somos fuertes en el Señor, pero no podemos usar ese versículo para decirle, diga al débil, fuerte soy, porque no está hablando de amor, no es un mensaje de aliciente, de aliento, no, es un mensaje de juicio contra el pueblo. En ese contexto de juicio aparece esa palabra. Tomen sus asadones, tomen sus elementos de trabajo y conviértalos en elementos de guerra y ármense del mejor pensamiento, porque tienen que enfrentarme a mí, a Jehová de los ejércitos. Dios está irado en ese momento. Pero ahora noten lo que dice Miqueas, todo lo contrario. Los elementos de trabajo, los elementos de guerra tendrían que convertirlos ahora en elementos de trabajo. Pregunta, mis hermanos, aún en medio, o más bien afirmación, aún en medio del juicio hay esperanza para los hijos de Dios. Aún en medio del juicio hay esperanza. El profeta puede mirar hacia el futuro y ver la mano gloriosa de Dios. El profeta puede mirar hacia el futuro y ver un tiempo de paz, y ver un tiempo de tranquilidad, y ver un tiempo donde no habrá guerra, donde no habrá pecado, mis hermanos, donde estaremos en ausencia total del pecado. Dice MacArthur que una de las cosas que él más va a amar en el cielo es eso, la ausencia del pecado. Y bendito sea el Señor por eso. Bendito sea el Señor. Y bendito ese día, mis hermanos, cuando por fin estemos ausentes del pecado, donde por fin seamos semejantes a Él, donde por fin nuestros cuerpos estén glorificados y podamos gloriarnos en Él y podamos vivir para Él y con Él por toda la eternidad. Por eso les digo, mis hermanos, hay un futuro glorioso para los hijos de Dios. No sé qué estás pasando en este momento, no sé con qué estás luchando en este momento, no sé qué estás experimentando en este momento, pero puedes mirar hacia el futuro y confiar en la mano bondadosa de Dios, en la mano misericordiosa de Dios. Eso no quiere decir, mis hermanos, que el pueblo iba a pasar por circunstancias difíciles. No, lo iba a hacer.
Pero en medio de sus circunstancias difíciles, en medio de la consecuencia de su pecado, ellos podían mirar aún la misericordia y la bondad del Señor. Podían mirar el futuro y darse cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno. A mí me encanta. No me gustan las películas de final triste. No me gustan las películas. Yo de hecho no soy tan bueno calificándolas porque digo, aunque ya ahorita estoy aprendiendo, los chicos y mi esposa pues me han ido cambiando el pensamiento, pero en lo primero yo no mataron al protagonista, no, esa película no me gustó, es mala. Y ya en lo último yo decía, ¿para qué me la vi? No, yo no me hubiera visto esa película, qué mala o algo así. Mis hermanos, en el caso del creyente, como dice el pastor Juan José Pérez en Dominicana, el final de los creyentes será un final feliz. Y eso téngalo por seguro, mi hermano. Téngalo por seguro. Confiamos en el Dios que lo prometió. Confiamos en que Él es fiel para prometerlo. Y no solamente para prometerlo, sino para cumplirlo también. Él lo cumplirá. Mientras tanto, mis hermanos, el Señor nos ayude para que toda esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse sea una motivación para vivir para Él, sea una motivación para agradarlo a Él, para vivir para la gloria y honra de nuestro buen Dios. Y juzgará entre muchas naciones y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Pregunta, mis hermanos, ¿será que estas palabras fueron de consuelo para el pueblo? Por supuesto que sí. Imagínense a los asirios llegando al reino del norte con sus espadas, arrasando con todo, matando gente, destruyendo las cosas, destruyendo los campos, la ciudad. Y que después el pueblo se tope con palabras como esta. Va a venir un día donde ya no habrá guerra, donde ya no habrá dolor. Nosotros no estamos en un contexto, bueno, en Bogotá, ¿no?, en un contexto de guerra, pero hay otros lugares de nuestro amado Colombia donde constantemente están matando gente, donde constantemente la guerra se está llevando mucha gente. Imagínense, mis hermanos, estas palabras. Va a venir un día en que ya no habrá guerra, en que ya no habrá conflictos allí de eso, de guerra. Glorioso, gloriosas palabras, y tuvo que ser un gran aliciente, mis hermanos, un tremendo aliciente para el pueblo de Dios. Verso 4, ¿qué dice? Estará cada uno debajo de la vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Interesante. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿De qué le habla eso, mis hermanos? Tranquilidad. ¿Cierto? De tranquilidad. Que estaba experimentando en uno de los capítulos. Vimos que el Señor soberanamente iba a permitir que algunos pueblos del reino del sur fueran destruidos. Esos pueblos constituían como una frontera para Jerusalén. ¿Recuerdan esas palabras? Constituían como una frontera. Y si esos pueblos eran destruidos, imagínense qué iba a pasar con Jerusalén. Lo más posible era que también Jerusalén fuera destruida. Si Jerusalén era destruida, prácticamente todo el reino del sur iba a ser destruido. De hecho, decían que mientras que esos pueblos estuvieran allí parados, Jerusalén estaba tranquila, los habitantes de Jerusalén estaban tranquilos. Pero una vez fueran destruidos, ya ellos no podían estar tranquilos, no podían experimentar paz. Pero ¿qué dice Miqueas? ¿De qué nos habla el texto, mis hermanos? ¿A qué nos lleva a pensar? En una tranquilidad, en una paz, en que usted puede caminar por Palermo Sur, por el Diana Turbay a la 1 de la mañana, y que nada le va a pasar. Nada le va a pasar. En que usted puede ir tranquilo, sin temer a que lo acechen, a que lo ataquen, a que le hagan algo. Bueno, nosotros los que vivimos en la capital y los que
vivimos en sectores a veces un poco difíciles, sabemos a qué nos referimos. Cuando a veces nos toca llegar tarde del trabajo y miramos para un lado, miramos para el otro y sentimos como que, Señor, coloca tus ángeles, guárdame, y se nos viene el pentecostal allá de Señor, ten misericordia y todo eso, mis hermanos. Nosotros que experimentamos todo eso, nos damos cuenta, pero vendrá un tiempo en que el pueblo experimentará tranquilidad, seguridad. Dice que, como dice el verso, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Mis hermanos, es un gran privilegio poder estar en los caminos de Dios. Un enorme privilegio. Es glorioso lo que nos espera. Glorioso. Glorioso, mis hermanos. Esto es temporal. Esto es pasajero. Los miedos, los sustos, las tribulaciones, las adversidades. Pero vendrá un tiempo donde experimentaremos la gloria de Dios en su máximo esplendor. Mis hermanos, si de este lado de la gloria a veces el Señor nos deja ver algo de Él, y nos sorprendemos, y nos alegramos, y nos gozamos, wow, Señor. Imagínense cuando Él muestre su gloria en su máximo esplendor, cuando Él deje ver toda su gloria. Vale la pena estar en sus caminos, vale la pena caminar con Cristo. Vale la pena, mis hermanos, decir como el apóstol Pablo: una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena decir como el apóstol Pablo cuando miramos nuestra justicia, y cuanto más cuando miramos el mundo: todo eso lo tengo por excremento, todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Vale la pena, mis hermanos. Vale la pena vivir para el Señor. ¿No les parece un plan perfecto y glorioso? Mis hermanos, y no es fantasía. Y ahorita les voy a hablar por el texto que no es fantasía. No es un cuento de hadas. No es una película, no es una telenovela. Es la realidad de los hijos de Dios, es la realidad del pueblo de Dios. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad nuestra. Y el pueblo pudo dudarlo. Y el pueblo quizás decía: no, Miqueas está exagerando. Seguridad, donde estos señores vienen y nos roban las casas. ¿Recuerdan que decían? Planean y ¿qué hacen en la mañana? Ejecutan su maldad. Estos señores vienen, nos acechan, roban nuestras casas, nos matan, hacen lo que ellos quieran. Y ahora Miqueas nos habla de seguridad. Ahora Miqueas nos dice que va a venir un tiempo en que vamos a experimentar tranquilidad, en que vamos a experimentar paz. Pudieron dudarlo, pero Miqueas termina con una frase gloriosa: porque la boca de Jehová lo ha que hablado. Wow, mis hermanos, el sello de Dios en esa profecía, el sello de Dios en esas palabras, el sello del Señor en medio de esas palabras, la bondad del Señor, mis hermanos, la misericordia del Señor en medio de esas palabras. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. No había forma de que Dios mienta, no hay forma de que Dios mienta, no hay forma, mis hermanos, de que lo que Dios ha dicho no se cumpla. Eres el Dios soberano en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que Él dice, mis hermanos, lo cumple. Lo que Él dice lo lleva a cabo. Él lo cumplirá, mis hermanos. Es su palabra. Aunque el pueblo lo dudara, aunque el pueblo dudara del futuro glorioso que les esperaba, Dios cumpliría su promesa, aunque el pueblo lo dudara, mis hermanos. Y es fácil, estando en medio de la adversidad, entrar en la duda, entrar en la incredulidad. Porque en este momento nosotros, chévere, sí, un tiempo glorioso, pero en medio de la tribulación
No es fácil, en medio de lo que el pueblo estaba experimentando, en medio de la guerra, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio del juicio. No es fácil. Sin embargo, Miqueas dice, la boca de Jehová ha hablado. ¿Hay mayor seguridad que esa? ¿Hay mayor seguridad que esa, mis hermanos? No. Mis hermanos, tenemos un futuro glorioso porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque la boca de Dios lo ha dicho. Tenemos un futuro glorioso porque Él lo ha dicho. Poderoso es Dios, dice el apóstol, para guardar mi depósito para aquel día. Poderoso es Dios, mis hermanos, para guardar nuestro lugar, nuestro depósito para aquel día. Se trata de Dios, no se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata del Dios que todo lo está planeando, del Dios que nada se sale de control, del Dios que todo lo tiene bajo su control, bajo su soberana mano. Amén, mis hermanos. ¿Fácil en medio del conflicto? ¿Fácil en medio de la adversidad? No, pero tenemos una esperanza. Volvemos al título. ¿Cómo es el título? La esperanza de un futuro mejor. Pregunta, ¿tienen la esperanza de un futuro mejor, mis hermanos? ¿Tienen la esperanza de un futuro mejor? Amén, mis hermanos. Es una gran bendición cuando experimentamos dificultad, experimentamos adversidad, porque podemos anhelar ese futuro mejor. Pero a veces, mis hermanos, experimentamos tranquilidad, experimentamos paz de este lado de la gloria en esta tierra y tristemente no queremos anhelar ese futuro mejor. Tristemente queremos como quedarnos en esta... No, mis hermanos. Aunque estemos en tranquilidad, aunque estemos en paz, aunque estemos pasando momentos chéveres, aunque estemos en eso, mis hermanos, debemos anhelar ese futuro mejor. Ese futuro mejor no solamente lo deben anhelar aquellos que están pasando adversidad, aquellos que están pasando dificultad. Ese futuro mejor lo debemos anhelar todos, mis hermanos, todos, aunque estemos bien, aunque no estemos pasando por dificultad, aunque no estemos pasando por adversidad, todos debemos anhelar ese futuro mejor. ¿Y saben qué significa ese futuro mejor para los hijos de Dios que vamos a estar con Él por toda la eternidad? Que le veremos cara a cara, mis hermanos. ¿Acaso no es digno de anhelar eso? Sí, veremos cara a cara a nuestro Dios. Hay un futuro mejor que nos espera. El Señor nos ayude, mis hermanos, y nos dé la gracia en su misericordia. Verso 5 y terminamos, mis hermanos. Terminamos con este versículo y después seguiremos. Volvamos allí a es 4, 5, porque pudiéramos seguir, pero tenemos que correr ya demasiado. El verso 5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el monte en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y a esto último yo le voy a llamar una estimulación final. Una estimulación final. El profeta estimula al pueblo. Él les muestra el futuro glorioso que les espera. Les muestra lo que viene. Les muestra los momentos de tranquilidad, de paz, de seguridad que vendrá sobre el pueblo. Pero luego luego estimula al pueblo a lo siguiente. Verso 5. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas estimula al pueblo para que ya no anden como los demás pueblos. Miqueas dice, ellos pueden andar, los que no conocen a Dios
pueden andar como ellos quieran. Ellos andarán y le darán cuentas a Dios. Ellos andarán en el nombre de su Dios. Pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Estimulación para nosotros, mis hermanos. Que ese futuro glorioso que nos espera no se convierta en un relajo para nuestras vidas. En que mi futuro está asegurado, como aquel que ahorra y dice, no, ya que ya no voy a trabajar más. Me siento y espero a disfrutar. No, mis hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en agradar a tu Dios. Esfuérzate en andar delante de tu Dios como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esfuérzate, que ese futuro glorioso que nos espera sea una motivación para agradarlo a Él, sea una motivación para vivir delante de Él, agradándolo. Que no sea un estímulo para relajarnos, que no sea un estímulo para dejar de trabajar. No, que todo lo contrario, mis hermanos, que sea un estímulo para seguir trabajando con nuestro pecado, que sea un estímulo para seguir mortificando nuestro pecado, que sea un estímulo para seguir buscando la gloria de Dios, que sea un estímulo para seguir buscando el carácter de Dios en medio de nuestra vida, que sea un estímulo para trabajar en medio de nuestros corazones. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, en las cuales debemos trabajar? ¿Cuántas cosas? Me encanta lo que dice el pastor Juan José Pérez, un profesor en teología. Nos decía, mis hermanos, yo descanso como calvinista y trabajo como arminiano. Descanso como calvinista. Descanso en que la salvación le pertenece a Él. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a trabajar. Voy a trabajar. Y Él nos decía, trabajen como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y viniera mañana. Trabajen de esa manera. Murió ayer. Wow, gracias, Señor. Resucitó hoy. Yo también resucitaré. Viene mañana. Trabajen. Trabajen, mis hermanos. Motívense. Siéntanse estimulados. ¿Para qué? Para vivir diferente al resto de la gente. Dios nos llamó para ser un pueblo diferente. Dios nos llamó para ser una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así que esa es la estimulación final. Esa es la estimulación a la cual lleva el profeta al pueblo. No se relajen. Tienen el futuro asegurado, listo, no voy a hacer nada. No, mis hermanos, no funciona de esa manera. Listo, voy a pecar, sí. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Si pecamos, mis hermanos, consecuencias vendrán. Y si perseveramos en el pecado, tendremos que revisar nuestro corazón, porque posiblemente o no nos hayamos convertido aún, o realmente no hemos sido nunca escogidos por Dios. El Señor nos guarde y nos ayude a revisar nuestro corazón, a mortificar nuestro pecado y a trabajar para la gloria de Dios. Termino con lo siguiente: trabajen no para la comida que perece, sobre todo trabajen para la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? La comida espiritual. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Padre, gracias. Retantes palabras, no solamente para el auditorio, sino para el predicador.